A continuación les presento ya a nuestros invitados esta noche de jueves. Don Álvaro Climent, analista independiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. Doña Laura Martínez, bienvenida, lo primero. Gracias. Y buenas noches también para usted, experta financiera de iAhorro. A usted le va a tocar el capítulo de los tipos de interés de las hipotecas, del Euribor, etcétera, etcétera. Pero antes déjeme, que es rituario, empezar valorando cómo ha ido la sesión del IBEX en el día de hoy. Un día a la baja, en el fondo, pues esta alternancia de subidas y bajadas, pero no ha sido un buen día. No ha sido un buen día, recogíamos un poco la herencia del cierre de los índices americanos ayer y luego pues la presencia de la variante Omicron en Estados Unidos que generó un cierto pánico ayer. Un caso, pero bueno, ese caso ha sido la razón, digamos, de que los mercados ayer se desplomasen, directamente los bonos se disparasen, con lo cual, bueno, pues estamos en una situación ahora mismo de incertidumbre, estamos en diciembre, no nos olvidemos, volúmenes bajos, es decir, la gente está cerrando carteras y nos encontramos con una incertidumbre ahora mismo todavía mayor de la que pensábamos que ya habíamos pasado con respecto a las tendencias de lo que van a hacer los bancos centrales. Es decir, la situación de la Omicron lo que está poniendo encima de la mesa es qué va a hacer el Banco Central Europeo en esta reunión de diciembre, es decir, qué va a anunciar. Doña Laura Martínez, ¿cómo va a evolucionar el Euribor hasta final de año? Pues igual también estamos esperando un poco a ver qué dice el Banco Central Europeo, pero todo indica que vamos a seguir una tendencia a la baja, que vamos a cerrar el año un poco como hemos estado esta evolución, con pequeñas subidas, pequeñas bajadas, pero siempre por debajo de 0 y muy cerca del menos 0,5. O sea que todavía hay una oportunidad ahí para los que estén pensando. Sí, o sea, en hipotecarse. estamos en el mejor momento, o sea, final de año es el mejor momento para hipotecarse. Y eso no va a durar todo el año que viene, ¿eh? No. No De da esa momento, sensación, ¿no? Por lo menos empezará, pero ya veremos cómo evoluciona. Luego valoramos. Por cierto, don Álvaro Climent, contrariamente al consenso, el Bank of America dice que, ojo, que se prevé un fin de ciclo, que vamos de cabeza a un fin de ciclo y que prevé un vuelco bajista en la bolsa. Bueno, a mí me parecen muy valientes los bancos de inversión que son capaces de poner encima de la mesa ahora lo que va a pasar el año que viene. Es decir, reconozco que estamos en una situación que hacer estimaciones es prácticamente pues una bola de cristal. Las justificaciones que da Bank of America, pues efectivamente están muy bien justificadas, es decir, caída de beneficios o menor crecimiento con respecto a este año, menores márgenes, subida de tipos de interés y ralentización económica de alguna manera, como ya veíamos en los últimos indicadores. Dicho eso, vuelvo al principio de lo que he dicho, es decir, la situación ahora mismo ha cambiado radicalmente con la aparición de la nueva cepa. Es decir, si nos metemos otra vez en una desaceleración económica en donde los bancos centrales retrasen la decisión de subida de tipos y veamos que los tapering se van a ir reduciendo paulatinamente en el tiempo, nos vamos a encontrar que el año que viene pueda ser otro buen año para los valores de riesgo. Hombre, nosotros tenemos aquí 5 casos de Omicron. 5. Y son 5 casos en los que la afectación de esas personas es leve, de hecho están en sus domicilios. Curiosamente todos han sido vacunados a doble dosis, pero a pesar de eso han contraído esto. Hay muchos riesgos derivados de eso, pues un bloqueo de los hospitales o de la atención primaria. Eso cabe pues valorarlo dentro de una circunstancia posible, pero no parece que se conjuren los peligros de lo que la cepa sudafricana al principio, el viernes pasado, pues produjo una gran contracción que luego, pues en el territorio de los hechos no se sostiene demasiado. De hecho, JP Morgan, hablando de bancos de inversión, también sacaba un informe en el que decía que de alguna manera esta nueva cepa, que es mucho menos letal y que está generando muchos menos efectos secundarios que la podría ser la Delta, podría ser el final o el principio del fin de esta situación de COVID y que podamos ver una cierta tranquilidad y una cierta normalidad en lo que es la vida diaria. El problema es que antes de que apareciese Omicron ya teníamos problemas en Europa, especialmente en Alemania, en Austria y en una serie de países donde las restricciones van a más. Hoy mismo tenemos aquí más de 10.000 casos en España. Exacto. Y eso no es para tomárselo a broma. Doña Laura Martínez, se ha producido un verdadero aluvión de compras y ventas en el mercado inmobiliario, 55% de aumento. Esto, pues, supongo que a todos nos tiene que satisfacer porque significa que algo tira, ¿no? Algo tira. Ahora, esas ventas estaban retenidas por la pandemia, ¿eso se va a mantener en el tiempo? ¿Cómo lo ven en iAhorro?
Pues tenemos dos casos. Una parte es las retenidas. Sí que es verdad que con todo el tema de los confinamientos muchas ventas no se pudieron realizar, sobre todo por las firmas con los notarios, porque eso había que hacerlo presencial sí o sí. Y mucha gente se esperó ante la incertidumbre económica de invertir en vivienda porque no sabíamos lo que iba a pasar y podían perder sus empleos. Entonces, una parte importante viene de ahí. Y otra parte bien importante de que también con la pandemia hemos aprendido que no nos gusta nuestra casa, que queremos una casa mejor, que queremos un patio, que queremos un balcón, o que nos queremos ir a los pueblos o tener una segunda residencia a la que escapar. Entonces ahí también ha habido... No me vuelven a pillar en el centro de Madrid. ¿No? Exacto. Entonces son dos áreas que se han movido a la vez y han hecho que aumente. Y luego también que España sigue siendo una zona de inversión extranjera y muchos extranjeros siguen apostando por España en materia inmobiliaria. A pesar de las regulaciones. A pesar de las regulaciones y a pesar de... Al final la costa española no la tienen en Europa. Pues bendito sea Dios, aunque ha habido un proceso de poner en venta activos inmobiliarios en la costa, sobre todo británicos, consecuencia de las penurias que acorralan a los ciudadanos de ese país con el tema del Brexit. Claro, lo que pasa es que nos habíamos centrado siempre en los británicos, pero ahora tenemos noruegos, tenemos franceses y tenemos otros europeos que han descubierto lo que los británicos descubrieron hace unos años. Entonces está cambiando el tipo de cliente que sobre todo va a la costa. Así que el sector está imparable. Y sobre todo la vivienda nueva, que ha vuelto también. Y por lo menos hasta mediados del año que viene, imagino que durará la actividad, digamos, frenética, sí, ¿no? Todo va a depender también de la crisis de materiales, porque mucha obra nueva puede que se paralice, puede que se retrase, entonces ahí también estamos un poco pendientes de qué puede pasar, pero la evolución en principio es positiva. Otra espada de Damocles. Bueno, tenemos que hablar usted y yo del paro, porque hemos tenido los datos del paro, son unos datos que han tocado todas las fanfarrias gubernamentales son buenos los datos, yo no digo que no, pero hombre, un poquito de moderación. Seguimos teniendo los subconjuntos que nos suman a la hora de establecer 3.100.000 parados. Tenemos subconjuntos enormes que elevan eso a 3.900.000, bien contados. Por cierto, que además hoy ha salido el dato del paro en la eurozona, también relativo, en este caso, a octubre, 7,3. O sea que seguimos de farolillo rojo. Seguimos de farolillo rojo, no solamente en el dato general, sino en el dato de menores de 25 años, que estamos en un 30% y liderando por la cola. Es decir, el dato es bueno, hombre, todo lo que sea reducir el paro y que crezca la afiliación es bueno. Lo que estamos viendo es que se va desinflando un poco la intensidad de lo que veíamos viendo los meses anteriores. Tú lo has comentado, es decir, el dato oficial, 3,2 millones, se traslada... Ahí lo tienen en pantalla para que vayan entendiendo esos limbos. Tenemos el limbo de los que están haciendo cursos, tenemos el limbo de los que no se pueden dedicar 8 horas a un trabajo, tenemos el limbo de los del ERTE, que aún es importante, 125.000, y van pasando los meses, y tenemos el limbo de los autónomos que han dicho que no tienen actividad, que están en cero actividad, o sea, que quieren trabajar y no pueden. Todos, si lo suman en junto, 3,1. Exacto, si sumas son 800.000 que no están computados oficialmente y que de alguna forma, pues no sabemos lo que va a pasar con ellos, porque visto la desaceleración económica y los datos que estamos empezando a ver, va a ser complicado que esos 100 y pico mil que están en ERTES, más los ceses de actividad autónomas, puedan recuperar una vez más esa actividad. Lo más probable es que no lo hagan, con lo cual eso pasará a ser un paro definitivo. Luego además tienes la temporalidad. Es cierto que ha mejorado, pero seguimos en unas tasas de temporalidad muy altas. Es decir, y una aportación de empleo público muy considerable. No, esa es espectacular. Es decir, de los 290.000 nuevos afiliados, 215.000 prácticamente son empleados públicos, sector educación y prácticamente sector médico. Con lo cual, al final dices, ¿realmente estamos creando una burbuja de empleo productivo? No. Es decir, estamos creciendo algo en lo que es el empleo, pero muy por debajo de lo que desearía. Y sobre todo, ¿es correcta esa visión que algunos miembros del gobierno están explicando durante el día de hoy? Los datos económicos no son muy buenos, pero los datos de empleo son buenísimos. Bueno, la discrepancia es evidente y llamativa. Es decir, pero la verdad es que tenemos un país como el que tenemos. Somos un país de servicios, no somos un país industrial, tenemos los componentes del PIB que tenemos y, por lo tanto, en un momento en que tú reactivas el empleo público y reactivas el sector servicios desde lo que pasó en la pandemia, pues tienes ese empuje. Pero eso es un rebote. Es decir, no vayamos a
considerar que esto es una estabilidad en el tiempo. Es decir, ya estamos viendo que el sector servicios sigue todavía pagando el pato de lo que es precisamente la gente que está todavía en el paro y que va a costar recuperarlo, con lo cual la estructura de nuestro PIB es la que es y nos tenemos que afianzar a ella. Así que... Doña Laura, los bancos están caninos, de eso no nos quepa duda. Están ansiosos de poder empezar a apretar las hipotecas. ¿Los tipos de interés van a continuar mucho tiempo tan bajitos como están? ¿O hemos visto guerras para capturar créditos hipotecarios? Ya hace tiempo que no las vemos. Ahora, ¿cómo valora usted ese proceso? Ahora mismo estamos en la guerra de final de año. Las entidades financieras les interesa mucho llegar a sus objetivos y firmar hipotecas a final de año. Así que los meses de noviembre y diciembre es cuando la guerra suele ser más fuerte. Y lo que queda de mes, firmar una hipoteca ahora es conseguir un tipo de interés muy bueno si lo comparamos con el de enero. Ya el mes que viene la cosa ya empieza a empeorar y ya el grifo se cerrará un poco. También es verdad... ¿Empieza a empeorar más o menos cuánto? La voy a comprometer un poco. Pues un poquito, o sea, a veces el grifo se cierra por los criterios de aceptación, que buscan clientes igual más sólidos o con una situación económica mejor, o también con tema de productos combinados, sí, alguna piedrecilla en la mochila nueva, ¿no? Suelen empezar con eso, no hay subidas generalizadas de tipos de interés, porque también sería una publicidad que a las entidades no les interesa, pero poco a poco sí que van estos criterios los van empeorando un poquito. ¿Notan ustedes que es más difícil conseguir un crédito hipotecario ahora que hace 4 o 5 meses? No, ahora mismo, porque estamos en final de año, se consigue bastante bien, o sea, bastante fácil por eso, porque ahora las entidades quieren cerrar el año y quieren cumplir sus objetivos y estos meses es más fácil. En verano fue más complicado, pero justo el final del año suele ser un buen momento. Don Álvaro, hablemos de algún nombre propio, por ejemplo, el BBVA, que ha llevado a máximo su autocartera precisamente en un momento en el que tiene que justificar ante sus inversores, sus accionistas o los que están pensando serlo, pues esa posición tan arriesgada en Turquía, después de que al ministro de Finanzas turco le haya despachado al presidente así de un plumazo. Bueno, la verdad es que no sé cuántos ministros de Economía lleva ya, creo que es el quinto, ¿no? En un mes 2, por lo menos. En un mes 2, pero yo creo que la historia de Erdogan con sus ministros de Economía lleva por el quinto. A ver, 0,68% de autocartera no es preocupante. Suena máximo, pero desde luego no es una cantidad que llame la atención. Ahí hay una combinación, por un lado, de lo que es el programa de compra de acciones propias, precisamente para amortizarlas, como ya lo dijeron en su momento, y segundo, que el propio efecto de la caída de la lira y la intervención de Erdogan en la economía turca ha provocado ciertas ventas, no digamos masivas, pero sí contundentes en el banco en los últimos días, con lo cual la propia tesorería del banco tiene la capacidad de poder comprar esas acciones, dar liquidez al valor e impedir de alguna forma que la caída sea mayor. Entonces no me extrañaría que esa cifra que estamos viendo ahora como máxima probablemente incluso se doble. No me extrañaría nada. Doña Laura, cuénteme, ¿qué conviene, una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es depende de lo que quieras. Si quieres una hipoteca a corto plazo, por ejemplo a 10 años, nosotros recomendamos una hipoteca variable. ¿Por qué? Porque ahora el Euribor está muy bajito y más o menos pues 2 años que le queden en negativo, que se vaya acercando al cero y que luego empiece a subir, pues igual nos ventilamos 5, 6, 7 años con un tipo de interés bastante interesante. Pero si quieres una hipoteca a 30 años, el tipo fijo ahora está muy bajito, es muy interesante y te puedes asegurar un tipo de un 1,2, un 1,5 o una hipoteca a 30 años, dinero casi gratis, está fenomenal. Usted porque es muy joven, pero yo me acuerdo de haber comprado un piso y tener una hipoteca al 21%. Fíjate. Fíjese. Usted también se acuerda, ¿no? Pues también es un buen momento para subrogarse y cambiarse la hipoteca. Eso también. Y para mejorarla. Ese proceso está, digamos, protegido, facilitado o es meterse en un lío descomunal? Pues con la ley de 2019 este proceso se ha puesto encima de la mesa, se ha facilitado, se ha abaratado y es una cosa que en España no se conoce mucho, que no es tradición. Aquí la gente se casa con la hipoteca para toda la vida y se están perdiendo oportunidad de ahorrarse un pico importante. Fíjese, una hipoteca del 21%, estamos a un 1,2, bueno, 1,5. El 21 es mucho antes de que usted naciera. Bueno, un 5%, un 3 hace entonces, las 15 entidades años. públicas bonificaban un 2% y te quedaba pues alrededor del 19%. Lo que no sé cómo las pagábamos. Sí, eso también es verdad. Dígame, don Álvaro, ¿qué está pasando en Iberdrola? Porque hoy cae 4,27%. Llegan noticias no muy buenas de Estados Unidos que, en fin, que
no les gusta mucho el gobierno corporativo que han tenido ahí con el tema Villarejo y demás, pero eso no justifica, solo eso no justifica una caída tan pronunciada. No, pero bueno, todo lo que venga de Estados Unidos que pueda sonar a ralentización en un momento determinado en compañías como Iberdrola, que tiene una inversión importante, sobre todo además con la conexión con Canadá, que hay que recordar que hace poco se la vetó el gobierno americano, es evidente que va a redundar en una compañía que tiene una exposición muy importante, como puede ser Santander, Iberdrola y todas aquellas compañías que ahora mismo han apostado por el mercado americano. El tema reputacional lo hemos comentado muchas veces aquí, es decir, el americano tiene muy claro, el gobierno corporativo lo respeta, y aquellos fondos en donde ven en un momento determinado cualquier ruido que pueda venir de tribunales, que pueda venir de mala gestión, que pueda venir de una mala praxis, es evidente que lo van a penalizar. El otro día decía un banco de inversión que España está perdiendo mucho flujo precisamente en la bolsa porque nos consideraban ya una bolsa latinoamericana, en el sentido de que tenemos muchas inversiones precisamente en el país y hay muchos países que todavía tienen un cierto problema con su divisa y con la inflación. Entonces no me extrañaría que parte del efecto pudiese estar incluido ahí. Tenemos que hablar de Laboratorios Grifols porque va a ser al final del año la que más ha caído en el IBEX. Bueno, llevamos de un 30 este año, pero ya más de un 50 desde que empezó la crisis. A ver, los resultados que vimos en la última publicación demuestran claramente una caída de márgenes importante. Es decir, ya son casi 4 puntos de margen sobre EBITDA en los últimos números que hemos visto. En la medida en que hay problemas precisamente además de abastecimiento de plasma y cada vez hay menos donaciones y cada vez son más caras, evidentemente ese margen se va a poner en cuestión, al margen de la escasez de producto que puede tener Grifols. A eso se une que la exposición al mercado americano también es importante en el caso de la compañía, con lo cual está en una situación ahora mismo que los analistas han puesto, digamos, el piloto rojo, y han dicho preferimos farmacéuticas tipo Rovi y tipo Almiral, que de alguna forma se pueden volver a beneficiar de esta segunda ola, también, ¿no? Por la vacuna, por los nuevos medicamentos o por las nuevas alternativas que se ponen encima de la mesa del mercado, antes que jugártela a ver si hay un problema de abastecimiento de plasma, y eso puede provocar un problema de márgenes en la compañía. Bueno, pues veremos a ver si remontan o no de aquí a final de año, que tiempo tienen para poder hacerlo, ¿no? Solaria sí que no levanta cabeza, Solaria va de mal en peor, bajando. Solaria es la eterna que tú y yo hemos comentado de aquí desde hace meses. Sí. Es decir, hay días que de repente te da una alegría, te sube un 12 y hay días que te cae un 20. Es decir, tiene un problema de fondo, tiene un problema de entregas, tiene un retraso precisamente en los proyectos, y los analistas cada vez que ven una posibilidad de un profit warning adicional o que haya un retraso precisamente en toda la evolución de los proyectos que tienen en cartera, pues rápidamente ponen la alarma encima de la mesa. Sí, el cierre de este año va a ser solemne para Solaria y para Farmamar, además de Grifols, ¿no? Esos son los tres que bajan a segunda, ¿no? Efectivamente. Aquí no se baja a segunda en el IBEX, pero... Bueno, algún banco que venían dando muchas alegrías últimamente se han girado, sí, bueno, sí los hay, claro, sí. Veremos a ver cómo termina el año el Sabadell. ¿Qué pronóstico hace usted en ese sentido? A ver, es que hay una carrera que es espectacular. Por eso. En la medida ahora que va a vender la torre. Ahora vende la torre de Barcelona, lo que era la antigua sede. Es decir, el tema de Sabadell es que ya ha descontado la valoración de TSB que se puso encima de la mesa de los 1.000 millones famosos que no aceptaron en su día. Sí. Digamos, la venta, recuerda, y al final dices, bueno, pues hay algo más que puedo descontar del banco que en un momento determinado ya lo han vendido todo, que prácticamente no les queda nada, con lo cual va a ser difícil. Lo han usado bien. Bien. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones aquí. La cita para ustedes, les invito a estar aquí a las 6:30 mañana para juntos disfrutar de otra redacción abierta y otro pulso. Muchas gracias.